¿Qué tal? Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y les mando un saludo desde la colonia H. Casas, en Tepic, Nayarit, desde el país de México. Y hoy vamos a ver un tema relacionado a las versiones de la Biblia, pero también relacionado al lenguaje. En algunas ocasiones por ahí ya veíamos lo que era la Septuaginta, lo que era también la Vulgata, y hemos visto algunas versiones como la versión Reina Valera, pero ahora vamos a hablar también de otro más que se llama el Targum. Vamos a ver la necesidad de que hubo un Targum. ¿Pero qué es el Targum? Para entender qué es el Targum necesitamos irnos a la historia del pueblo de Israel. Hay que recordar que cuando el pueblo de Israel se dirigió o más bien se lo llevaron a Babilonia, lo que se le llama el exilio, los exiliaron de su patria y se los llevaron a otro lugar que ellos pues aborrecían, pero bueno, se los llevó Nabucodonosor. Algunos lograron escapar a Egipto y pues a otros más, algunos pocos se quedaron, que fueron los que trabajaron la tierra y de los cuales siguieron cobrando algunos tributos, impuestos, pero a la mayoría y sobre todo a los principales de las tribus de Judá, que eran el reino del sur, se los llevaron cautivos a Babilonia. Hay que recordar que anteriormente, algunos años atrás, las tribus del sur, del norte, es decir, los que estaban de las 10 tribus de Israel, se les llama tribus septentrionales, y a las de Judá tribus meridionales. De las tribus de Judá solamente era Judá y Benjamín, y la del resto era de las tribus del norte, y se los llevaron cautivos, y los mezclaron también los asirios, pero eso fue años atrás. Quedaba solamente la tribu de las tribus del sur, cuya sede principal estaba en Jerusalén. De las tribus del norte, la sede principal era en Samaria, frente al Monte Carmelo. Entonces, ya para el año 587, más o menos, aproximadamente, Nabucodonosor se lleva cautivos a las tribus del sur, es decir, al reino de Judá, y allá aprenden una lengua que se llama arameo. El arameo era como la lengua oficial de ese tiempo, cuando todavía el imperio lo tenía el reino de Babilonia, que después los persas, el imperio persa conquistó Babilonia, en ese mismo tiempo en que las tribus de Israel habían sido deportadas a Babilonia. En ese tiempo, más o menos, algunos años después de haber sido deportados a Babilonia, los persas toman el reinado, toman Babilonia como una de sus provincias, y es por eso que el rey Ciro el rey persa es el que les da la salida de Babilonia con Zorobabel y los que estaban en aquel tiempo, cuando regresaron de la cautividad después de los 70 años. Pero dentro de esos 70 años que estuvieron cautivos, el pueblo de Judá, o de Israel, digámoslo de cierta manera, porque también eran israelitas, pero vamos a decir, los judíos que estuvieron en Babilonia, aprendieron a hablar el arameo. Los que se fueron a Egipto, pues aprendieron a hablar el griego. Pero hay que recordar que no mucho tiempo después de que pues regresa Esdras, luego después por ayuda de Nehemías, el varón de Dios llamado Nehemías, aquel lugar pues se queda restituido, pero no mucho tiempo después los griegos toman posesión de aquellos lugares. Así que por mano de Alejandro Magno, o Magnus Alejandros, toman aquel lugar y se convierte en el imperio de Macedonia, donde pues Alejandro Magno mete la cultura griega y el lenguaje. Así que ya era el lenguaje arameo, el lenguaje griego, pero el latín ya se hablaba, pero el hebreo se había dejado de utilizar. Eso es algo muy importante que hay que recalcar. El idioma hebreo se había dejado de utilizar. Ya en los tiempos de Alejandro Magno, o ya después de que murió, cuando hablamos más o menos del año 323,
fue cuando ya podemos decir que el hebreo ya no se utilizaba como un lenguaje común. Sí, antes de que el rey Nabucodonosor viniera por el pueblo de Judá a llevárselo cautivo a Babilonia, antes de eso, pues sí se hablaba bien el hebreo. Se podía hablar el Pentateuco, no había ningún problema. Pero hay que acordarnos que hicimos un programa aquí en Estudiando las Sagradas Escrituras donde hablábamos de la Septuaginta, donde los 5 libros de Moisés se transcriben o se traducen al idioma griego. ¿Por qué? Porque el griego ya se había hecho un idioma universal entre esas regiones de Medio Oriente, de Macedonia, de Acaya, de todos esos lugares en que Alejandro Magno conquistó. En Egipto también, que fue donde se hizo la Septuaginta. Y hablamos ya de la Vulgata 4 siglos después del Señor Jesús, pero en ese inter donde sale el pueblo de Israel de Babilonia, o los judíos salen de Babilonia, mejor dicho, porque ya en sí no estaba integrado como Israel, sino solamente como Judá. Regresa a Judá a las tierras, a sus tierras de Palestina, y ya estando allí, pues el idioma que hablan es el que traen de donde estaban cautivos, que era el arameo, y el hebreo pasó a desaparecer paulatinamente, ya que también el arameo se hablaba en Persia, se hablaba en Babilonia, el arameo se hablaba en muchos lugares, y el hebreo pues solamente lo hablaban los judíos. Así que no era de que el judío dijera, voy a ir a Corinto y allá se habla el hebreo y es un idioma oficial. Voy a Egipto porque allá se habla el hebreo y va a ser un idioma oficial. Solamente el hebreo se hablaba entre los judíos. Pero ellos tenían que aprender de otra lengua que era el arameo. ¿Qué pasa? Que el hebreo se pierde y solamente se utiliza como una lengua sacra. Es decir, solamente se utiliza como una lengua sagrada. ¿Por qué digo que se utiliza como una lengua sagrada? Porque eran los días sábados cuando pues nosotros sabemos que el día sábado o el Shabbat, que es el día de reposo, los judíos se guardaban o se guardan todavía hasta la fecha de no realizar ningún trabajo y se dedican sobre todo a estudiar y a escuchar la palabra de la Torá, de lo que fue la ley de Moisés, de lo que es el Antiguo Testamento, y pues se leía algunas partes en hebreo, pero tanto era así que se dejó de utilizar que se ocupaba también de traductores para que se leyera el hebreo y hubiera quienes tradujeran al arameo lo que se decía. Entonces el hebreo ya no lo sabían los pescadores, los carpinteros, las personas digamos de un estatus bajo, sino solamente los escribas, los principales del pueblo judío eran los que sabían hablar el hebreo, eran los únicos que lo practicaban y era como una lengua sagrada nada más. No era de que se vieran por allí en la esquina y se saludaran, oye, pues ¿cómo está? La paz de Dios sea contigo, Shalom Alejem, sino que ya su idioma era el arameo, ya se hablaban entre ellos aún el arameo. Había algunos pocos que por allí se hablaban en hebreo, pero ya la mayoría del pueblo de Israel ya no hablaba el hebreo, hablaba el arameo y hablaban el griego. ¿Qué hacer ante esta situación? Usted, por ejemplo, ahorita agarra su Biblia, la abre, la lee, está en castellano y puede entender fácilmente, pero en el pueblo de Israel no era así. Decían, bueno, pues voy a agarrar la Septuaginta o voy a agarrar la Biblia en hebreo, pero si hablo la Biblia en hebreo no lo voy a entender. Entonces tuvieron la necesidad de hacer lo que se llama el Targum. El Targum es la Biblia de los judíos traducida al arameo. Así que entonces los judíos, para entender la palabra de Dios traída por los profetas, lo hacían tomando el Targum. Vuelvo a repetir, el Targum es la Biblia de los judíos
traducida al arameo. Entonces esa es otra versión de la Biblia, donde allí comprobamos que ya el idioma hebreo no se hablaba de forma cotidiana. Cuando el Señor Jesús lo colocan en la cruz, ponen en Jesús Rey de los Judíos, en griego, en hebreo y en latín. ¿Por qué en hebreo? Bueno, porque todavía se seguía utilizando, pero solamente ciertas personas eran los que lo utilizaban. Pero en ese tiempo se hablaba el arameo. Entonces, lo que quiero dar a entender es que hay algunos que hasta la fecha dicen se debe hablar el hebreo. Así como Juan, en lugar de Juan debe decir Yohanan. En lugar de decir la paz de Dios sea contigo, tienes que decir Shalom. En lugar de... quieren meter palabras hebreas porque dicen que el hebreo es el idioma sagrado. Pero miren, vamos a ver una realidad de las cosas. El hebreo se aprendió en Canaán y en Canaán se hablaba lo que nosotros decimos el hebreo. Así que el hebreo más bien es un cananeo antiguo, lo que se llama el paleohebreo. Es decir, el hebreo antiguo pues realmente es el cananeo, que era el idioma que aprendió a hablar el pueblo de Israel cuando llegó a Canaán. Pero fíjese que tanto se llegó a perder el hebreo. El hebreo se llegó a perder tanto porque muchos judíos empezaron a irse a España, a Alemania, a Egipto, a lo que se le conoce como Irak, Irán, todos aquellos lugares, y empezaron a revolver sus idiomas. Empezaron a revolver incluso el idioma hebreo con el lugar en el que estaban. Por ejemplo, los judíos que se fueron a España se les llama sefardí, porque sefarad es España en idioma hebreo. Así que los sefardí son los judíos que viven en España, y ellos hicieron un idioma que se llama idioma ladino. Es la mezcla del español con el hebreo. Los que se fueron a Alemania y esas regiones aledañas a Alemania, ellos se les llama askenazí o askenazíes. Askenaz significa Alemania. Y los judíos que están en Alemania y en esas regiones de Europa, pero cargándose al este, ellos se les llama askenazí, y ellos mezclaron el idioma hebreo con el alemán y se les llama yiddish. Y esa fue la mezcla que hicieron. Posteriormente se reconoció, después del Estado de Israel, otro grupo que se llama Mizrahi, que Mizrach significa este, o se llama también Oriente. Así que pues se dividieron y perdieron totalmente el idioma. Lo mezclaron con los lugares donde llegaron, y pues solamente entre algunos que se hablaban se mandaban entre ellos cartas, y para cosas muy especiales, o si no para los servicios de culto de los días de Shabbat o del día del sábado. Así que entonces esa fue la forma en la que los hebreos o los judíos comenzaron a perder su lenguaje. Hablaron el arameo, y solamente hasta ahora que se creó el Estado de Israel, creo que fue en 1948, en mayo, que se creó el Estado de Israel. A partir de ahí hasta entonces se rescató el hebreo, y se decretó, se tiene como lengua oficial del Estado de Israel el idioma hebreo. Claro que se tuvo que renovar y se tuvo que actualizar. ¿Por qué? Porque hay términos que antes no existían, o cosas que antes no existían y ahora existen, y tuvieron que actualizar el lenguaje. Por lo tanto, el hebreo que hay ahora en el Estado de Israel no es igual al hebreo que había en el tiempo, diríamos, de Moisés o del rey David, o en el hebreo que había antiguamente, sino que ahora es un hebreo que se le llama hebreo moderno. Y solamente como un dato adicional, acordándome de los sefardíes, ellos tuvieron un problema muy grande, porque cuando vino la Inquisición a finales del siglo de la Edad Media, estamos hablando del siglo XV, más o menos a finales de la Edad Media, hubo una problemática por lo que fue la Inquisición, o lo que se le llamó la Santa Inquisición,
que sabemos que era pues hombres botados de sí, inventaron instrumentos de tortura. Solamente un enfermo de su mente podía haber hecho tales cosas. Pues se hizo la Santa Inquisición y se obligó porque la Santa Inquisición decía, era intolerancia religiosa al 100%. Así que los judíos que no se hacían católicos, pues se torturaban como castigos ejemplares, o los mataban o los quemaban. Así que hubo un acuerdo junto con los rabinos de que decían los judíos, bueno, si yo no me quiero ir de aquí de España, o no me quiero ir aquí de Europa, del oeste, de Europa, pues voy a decir que soy católico, pero en mi corazón voy a guardar mi fe que creo en Jehová Dios. Y pues engañaron de esa forma a la Iglesia Católica, y a esos judíos se les llama judíos marranos, pero no marranos como un sentido peyorativo, o hay quienes lo toman así como el animal que es el cerdo, sino de mara, de amargo, anus de obligado a algo amargo, de decir, pues estoy obligado a hacer como que soy católico, pero yo en mi fe sigo creyendo que soy judío. No creo en esas imágenes, no creo en la religión que me imponen, no creo en la Virgen de Guadalupe. Aunque bueno, en ese tiempo la Virgen de Guadalupe no existía, ya que es una copia de la Virgen que está en España, de donde pues los frailes venían, de ahí la tomaron la copia. Y lo mismo pasó en la Nueva España, cuando los católicos, los monjes, los sacerdotes, los curas vinieron a México, también sucedió lo mismo. ¿Qué sucedió? Que había una diosa, Tonantzin, que estaba en el cerro del Tepeyac, y a todo aquel que no creyera en ella, pues había castigos ejemplares. Así que pues los de aquí, los nativos de aquí de México, pues decían, bueno, pues yo voy a ir a adorar a Tonantzin, pero voy a hacer como que adoro a la Virgen de Guadalupe. Hasta que, bueno, lograron meterle la religión de la Virgen de Guadalupe. Esto lo digo porque he leído libros de historia, he platicado con historiadores que se basan en la realidad, y se ven algunas incoherencias. Posteriormente hablaremos de esto, ya que no es el tema del día de hoy, sino la similitud con que siempre la Iglesia Católica quiso que los demás creyeran. Quiso no por la fe, sino por obligación. Así que, regresando un poquito al tema, en ese tiempo pues no había, como lo decimos, no estaba la lengua hebrea como un idioma oficial en el tiempo del Señor Jesús, sino que el Señor Jesús sí sabía hablar el hebreo. El apóstol Pablo también hablaba en hebreo, porque cuando el Señor Jesús le llama y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, y en esa plática que el Señor Jesús tiene con el apóstol Pablo en su llamamiento, pues le habla en idioma hebreo. Dice la Biblia, bueno, al menos así lo dice el apóstol Pablo, a menos que él lo haya querido hablar de otra manera. Pero el apóstol Pablo da a entender que él sabía el idioma hebreo y era muy docto. Así que entonces, concluyendo, el Targum se hizo por necesidad, porque en ese tiempo no se hablaba el hebreo al 100%. Solamente los principales, los estudiosos, eran los que lo sabían. Los demás sabían hablar el griego y sabían hablar sobre todo el arameo. Tenemos, primero Dios, organizadas algunos estudios sobre el infierno, sobre la divinidad y algunos otros temas más que estamos preparando con la ayuda de Dios. Solamente que ahorita yo en lo personal he tenido mucho trabajo, pero primero Dios, espero abrirme espacio en estos días para seguir grabando estudios y compartiéndolos con ustedes. Les mando un saludo, los invito a que compartan y nos envíen sus dudas y comentarios a través de nuestros correos, y visiten nuestra página y nuestro canal. La paz de Dios sea con ustedes y el Señor les bendiga.